¡Salgan de mi casa, viejos asquerosos! Imaginen la escena más cruel. Entregaste tu vida, tu sudor, tu alma misma para criar a tu único hijo, y él te paga con este acto. El sonido de la lluvia torrencial afuera de la vieja casona de Coyoacán, en la Ciudad de México, apenas lograba acallar el grito más helado y repugnante que un padre puede escuchar. «Lárgate de mi casa, ya no necesito viejos estorbos». Don Ramón García, un hombre de 78 años que lo perdió todo ante la ambición de su propia sangre, se tambalea en el umbral, siendo empujado hacia la calle. No llora por la casa, llora por su hijo, Julio César, el monstruo de la avaricia que acaba de desechar a sus padres como si fueran basura. Doña Elena, su esposa, se aprieta el pecho, el rosario roto entre sus manos, la imagen de la Virgen de Guadalupe en su collar, parece llorar con ella. ¿Sienten el dolor de esa traición? ¿Vale más el dinero que el amor de una madrecita? Pero lo que este hijo ingrato no sabe es que, mientras él se reía y firmaba los papeles del fraude, la justicia divina ya había actuado 40 años atrás. Oculta en una caja de metal oxidada, hay una carta antigua y un secreto que no solo va a destruir la fortuna de Julio César, sino que también asegurará que el precio de la ingratitud sea pagado con su propia humillación. Quédate hasta el final y descubre el giro que hizo al hijo traicionero implorar de rodillas. La lluvia torrencial de noviembre no era solo agua cayendo del cielo sobre las calles históricas y coloridas de Coyoacán, en la Ciudad de México. Era el llanto de la esperanza misma, una lágrima fría que lavaba la dignidad de la vieja casona colonial de los García. El patio, que en otros tiempos explotaba con los colores de las flores de cempasúchil preparadas para el Día de Muertos, estaba ahora oscuro, el lodo mezclándose con la tristeza. Adentro, la luz tenue de un único foco luchaba contra las sombras del atardecer, dibujando el perfil cansado de don Ramón García, de 78 años, sentado rígidamente en el sillón de terciopelo gastado, el mismo donde arrulló a su hijo. Sus manos callosas, que durante décadas tejieron sueños y ternura como sastre, ahora temblaban levemente, no por frío, sino por la anticipación del golpe final que se avecinaba. El olor a tortillas recién hechas de doña Elena no lograba opacar el perfume caro y agresivo que había invadido la casa con la llegada de su hijo. La figura de Julio César García, de 45 años, irrumpió en la sala no como un hijo que regresa al hogar, sino como un depredador en territorio conquistado, la lluvia goteando de su abrigo de marca y formando pequeños charcos en el piso de ladrillos antiguos, una falta de respeto silenciosa que hería más que 1000 palabras. Lo acompañaba una pila de documentos en un reluciente portafolio de piel. Los papeles parecían espadas listas para herir. La respiración de doña Elena, de 75 años, era entrecortada, y su rosario de madera corría por sus dedos finos con la velocidad de una oración desesperada. Buscaba a la Virgen de Guadalupe en la pequeña imagen sobre la cómoda, pero sentía que el manto protector de la patrona de México no sería suficiente para lo que estaba a punto de suceder. El silencio entre los tres era pesado, un abismo de ingratitud. Don Ramón encaró a su hijo, sus ojos firmes, la última línea de defensa de un corazón que ya se había preparado para el dolor. Sabía que la visita no era por amor. La voz de Julio César, fría y calculadora, rompió el silencio con la autoridad de un extraño. Un tono que nunca se había atrevido a usar antes de su ascenso social. «Ya, déjate de sentimentalismos, padrecito. Vengo por los documentos de la casa, tal como acordamos», dijo, arrojando el portafolio sobre la mesa de centro, el sonido resonando como un disparo en la quietud de la noche. Don Ramón no reaccionó. La decepción era una armadura, pero doña Elena soltó un pequeño gemido, el dolor atravesándole el pecho como un puñal.
Sus palabras eran una mentira ensayada, pues nunca hubo un acuerdo, solo un fraude disfrazado de seguridad financiera, un pretexto utilizado años antes para obtener las firmas de sus padres bajo la fachada de que sería un simple trámite bancario. La verdad era que necesitaba la propiedad completa para financiar un negocio inmobiliario con la familia de su nueva esposa, y la casona antigua de Coyoacán valía una fortuna. La frase final de Julio César, pronunciada con una sonrisa irónica y cruel, rasgó el tejido de la realidad de don Ramón. El nuevo proyecto no puede esperar. Tienen que irse de aquí, en 30 días. La ingratitud del hijo era un veneno. No había ni una pizca de remordimiento o cariño en su mirada, solo la sed incesante de dinero y estatus. Don Ramón finalmente movió la cabeza, fijando la mirada en doña Elena, a quien intentaba proteger, pero las lágrimas ya corrían silenciosamente por su rostro. La casa, que había levantado ladrillo por ladrillo con sus propias manos, donde crió a su único hijo y celebró la vida, era ahora solo un estorbo en un contrato. El barrio de Coyoacán, famoso por ser el hogar de artistas y poetas, presenciaba ahora el más triste de los dramas humanos, el abandono y la traición familiar. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. El rugido de un trueno, intenso y repentino, hizo temblar los vidrios de las ventanas, un presagio sombrío de la tormenta que se formaba no solo afuera, sino en los corazones de esa pareja de ancianos. Doña Elena se aferró a su collar de la Guadalupe, murmurando una plegaria casi inaudible, pidiendo fuerza y clemencia para el alma perdida de su hijo. Don Ramón sintió que la sangre le hervía, el dolor transformándose en una rabia fría y contenida. Se levantó lentamente, con la dignidad de un hombre honrado que no se doblegaría. «Lárgate de mi casa», dijo, la voz baja, pero firme, más peligrosa que un grito. Julio César se rió con desdén, y esa risa fue el último clavo en el ataúd del amor paternal que don Ramón todavía intentaba guardar. El hijo abrió la boca para pronunciar las palabras más crueles que un padre puede oír, y la vieja casona de Coyoacán contuvo el aliento, esperando lo peor. «¿Tu casa? ¿A poco no entiendes, viejito? ¡Lárgate de mi casa!», gritó Julio César, la máscara de falso respeto cayendo por completo. «No necesito viejos estorbos en mi camino de ascenso. La vida es para los fuertes, no para los débiles que se conforman con tamales y oraciones». La ofensa a su fe y a su comida tradicional fue la gota que derramó el vaso. Doña Elena sollozó abiertamente, tambaleándose hacia atrás, y don Ramón la sostuvo, sintiendo el peso del mundo en sus brazos. La visión de su único hijo, su mijo, transformado en un monstruo de ambición y frialdad, era la más dolorosa de todas las traiciones. El olor a podredumbre moral parecía más fuerte que el aroma a café de olla que Elena siempre dejaba en la lumbre. Sabía que allí ya no había nada que salvar, solo una herida que cerrar. La escena final de esa noche trágica fue la expulsión. Don Ramón y doña Elena fueron forzados a salir de su hogar bajo la lluvia implacable de noviembre, mientras Julio César los observaba desde la puerta con una expresión de satisfacción enfermiza. Llevaban consigo solo 2 maletas viejas y la pequeña caja de metal oxidada que Elena insistió en cargar, guardando recuerdos de una vida que se había desmoronado. No había vecinos en la calle oscura de Coyoacán para atestiguar el abandono, solo la Virgen de Guadalupe en la fachada de la parroquia de la esquina que parecía llorar con ellos. La humillación era completa, pero, en medio del dolor, don Ramón sintió una determinación gélida formarse en su pecho. La lucha por la casa había terminado, pero la lucha por la dignidad y la justicia moral apenas comenzaba. «No, no se vale, no manches», murmuró Elena con la voz ahogada. «Que el cielo nos valga con tanta barbaridad».
Caminaron bajo la lluvia hacia la casa de la vieja vecina, doña Chela, la única persona que les tendió la mano en la oscuridad. El silencio de los padres, uno al lado del otro, era más elocuente que cualquier grito de desesperación. Don Ramón miró hacia atrás por última vez a la casa. La fachada de adobe y detalles coloniales parecía una lápida de la vida que habían perdido. Sabía que el dinero y la avaricia habían ganado la primera batalla, pero él tenía la fe y la dignidad, y esos eran valores que Julio César, en su ceguera, jamás podría comprar. La búsqueda de la justicia divina, la única que no falla, sería su nuevo propósito. Para entender la profundidad de la traición, es necesario volver atrás en el tiempo, a la vida sencilla y honesta que construyeron. Don Ramón era un sastre respetado. Sus manos gruesas y callosas tenían la magia de transformar telas simples en trajes de fiesta para las quinceañeras del barrio. Era un hombre de principios rígidos, heredados de su padre, un campesino de Oaxaca, que le enseñó que la honra vale más que el oro. Todas las mañanas comenzaba el día en la pequeña capilla del barrio, encendiendo una veladora y rezando el rosario. Su vida era una rutina de trabajo duro y devoción, siempre buscando proveer lo mejor para su familia, especialmente para su único hijo, Julio César, que era, para él, el sol de su vida, el motivo de cada sacrificio. La casa, antes de ser el objeto de la discordia, era el templo del amor. Doña Elena, la fuerza silenciosa detrás de don Ramón, era la imagen de la matrona latinoamericana, abnegada, religiosa y dueña de un amor incondicional. Su especialidad no eran las finanzas, sino el arte de hacer los mejores tamales de Coyoacán, un platillo que vendía en el mercado municipal cada domingo para complementar el ingreso. Ella era la guardiana de las tradiciones, la que aseguraba que la imagen de la Virgen de Guadalupe estuviera siempre fresca y florida en el altar familiar, y la que le contaba a Julio César las historias de los abuelos. Su rostro, marcado por arrugas profundas, era un mapa de preocupaciones y alegrías compartidas. No le importaba el lujo, sino la paz mental. Su mayor miedo, ahora realizado, era ver a la familia deshecha por la avaricia. El gran proyecto de vida de la pareja era darle a Julio César la oportunidad que ellos nunca tuvieron. Soñaban con que fuera un profesor o un abogado, alguien de respeto en la ciudad. Durante años ahorraron cada centavo, desde la venta de los tamales de Elena hasta el pago extra de los trajes de don Ramón. El mayor sacrificio, el que les quitó un pedazo del alma, fue la venta de un pequeño terreno en Oaxaca, heredado de don Ramón, un pedazo de milpa donde esperaba algún día retirarse y plantar sus propios frijoles. Todo fue hecho para pagar la Universidad de Administración de Julio César en la capital, para que él tuviera una vida mejor, una vida donde no tuviera que sudar la camisa bajo el sol abrasador como un jornalero en un rancho apartado. Pero la semilla plantada con sacrificio generó un fruto amargo. Julio César era el antagonista perfecto, un hombre que, al ascender, le dio la espalda a sus raíces, cambió el sabor del pozole de su madre por cenas caras e insípidas, el perfume de las flores por el olor a dinero y vanidad. Su matrimonio con una muchacha de la alta sociedad de Polanco selló su traición, haciéndole ver a sus padres como un peso muerto, una vergüenza que esconder. Dejó de visitar el pueblito de sus padres, ignorando las festividades, olvidándose de la Virgen de Guadalupe y de todas las oraciones que su madre hacía por él. Se convirtió en el símbolo de la ingratitud moderna, aquel que recibe todo y no devuelve nada, un hijo que se volvió un extraño frío y calculador. Don Ramón y doña Elena, en su sencillez, eran blancos fáciles para la maldad del hijo. Tenían la inocencia y la fe ciega de quien nunca ha sabido lo que es la maldad humana en su forma más íntima. Cuando Julio César les presentó los documentos para proteger la casa,
Diciendo que era para evitar fraudes, firmaron sin dudar, movidos por la confianza y el amor incondicional que tenían por su único hijo. La idea de que su propia sangre pudiera traicionarlos era más absurda que ver al sol salir por el occidente. Eran el retrato de la generación que dio todo y ahora era desechada, el miedo al abandono transformado en realidad brutal por quien más debía honrarlos. El contraste entre la vida humilde y los lujos del hijo era evidente. Mientras don Ramón continuaba arreglando la ropa de los vecinos con su máquina de coser antigua, Julio César presumía autos caros y ropa de marca que valía el salario de un año entero del padre. Nunca preguntó si necesitaban algo, solo llamaba para saber si la casa estaba en orden, inspeccionando el valor del inmueble y no el corazón de sus padres. El dolor de doña Elena no era la falta de dinero, sino la ausencia de cariño. Guardaba una foto antigua del hijo, un chamaco sonriente el día de su primera comunión, y rezaba para que ese niño regresara algún día. La foto era un recordatorio constante de la belleza perdida y de la frialdad que se había instalado. Los vecinos, como doña Chela y el panadero don Miguel, cuchicheaban en las calles de Coyoacán sobre el cambio de Julio César. Recordaban el día en que don Ramón y Elena vendieron el terreno en Oaxaca, llorando la pérdida de sus raíces. El que siembra cosecha, decía doña Chela, pero la cosecha de este muchacho será de espinas. La comunidad mexicana tiene un sentido muy fuerte de honra hacia los padres y los abuelos, y la actitud de Julio César era vista como un pecado mortal contra los valores sagrados de la familia. El chisme era una forma de justicia popular, una manera de validar el dolor de los padres y condenar la ingratitud del hijo. Nadie entendía cómo alguien podía darle la espalda al sacrificio de su madrecita y padrecito. La vida de don Ramón era ahora una espera silenciosa, un presagio de lo que estaba por venir. Pasaba horas en el zaguán, observando a la gente en la calle, sintiéndose cada vez más invisible, un fantasma en su propia casa. Recordaba las posadas de Navidad, el olor a ponche y el ruido de las piñatas, tiempos en que la casa estaba llena de risas y el amor era la moneda más fuerte. Ahora, el silencio era la prueba más dura de su abandono. Lo que lo confortaba era la presencia de doña Elena y la caja de metal oxidada que ella guardaba debajo de la cama. Un objeto que para él era solo una vieja caja de chucherías, pero para ella era un refugio de recuerdos, y para el guión la llave del giro. Esa pareja sencilla, vestida con ropa modesta, era el retrato del dolor de una generación entera de padres latinoamericanos que viven con el miedo constante a la soledad en la vejez. No querían la riqueza del hijo, solo el respeto y el amor. El golpe no fue solo financiero, fue un ataque directo a su fe, a su sacrificio y a su identidad. La traición de Julio César era la negación de todo lo que les habían enseñado: el valor del trabajo, la lealtad a la familia y la creencia en la justicia divina. Eran la dignidad en persona, y el hijo, la personificación de la avaricia. El escenario estaba montado para la tragedia, pero la fe de doña Elena susurraba: con el favor de Dios, la vida aún daría vueltas. La pequeña casa donde fueron acogidos por doña Chela, vecina de muchos años y amiga de Elena, era un oasis de humanidad. Era una casa humilde, con olor a café de olla y esperanza, un hogar que contrastaba con la frialdad gélida de la mansión vacía que habían dejado. Doña Chela, una viuda sencilla que vendía elotes en la plaza central, era el ángel protector inesperado que le restauraba la fe en la humanidad. No hacía preguntas, solo ofrecía un plato caliente y un hombro amigo, honrando el valor sagrado de la comunidad. La puerta principal de la nueva casa tenía una gran cruz de madera, y don Ramón sabía que allí, bajo la protección de Dios y de buenos vecinos, la justicia, aunque lenta, no dejaría de llegar.
La fe de don Ramón estaba tambaleándose, pero la de doña Elena era el ancla que los sostenía. Todas las noches, antes de dormir en el colchón apretado en la sala de doña Chela, tomaba su rosario y rezaba un misterio completo, pidiendo a Nuestra Señora de Guadalupe no que castigara a Julio César, sino que le diera lo que merecía, la justicia moral que haría prevalecer la verdad. Miraba la caja de metal, con el corazón encogido, sabiendo que allí, en esos viejos recuerdos, podría estar la llave para desenmascarar la avaricia de su hijo. El sacrificio de una vida entera no podía haber sido en vano, y Dios no permitiría que la maldad triunfara para siempre. La humillación de la expulsión no los quebró. En cambio, encendió en ellos una llama silenciosa. Don Ramón miraba las manos de doña Elena y veía la dignidad inquebrantable de una mujer que dio todo por el hijo ingrato. Sabía que la confrontación legal sería dolorosa, exponiendo al hijo a la vergüenza pública, pero era el único camino para recuperar lo que era suyo y mostrarle a Julio César que la honra no tiene precio. No buscaba la riqueza, sino la verdad. Necesitaba demostrarse a sí mismo y a su esposa que su amor, por más traicionado que fuera, no había sido estúpido. La historia de sacrificio necesitaba un final que validara el dolor y la lealtad, y él haría todo para que la ley del retorno se cumpliera. El momento exacto en que todo cambió no fue el grito de Julio César, sino la víspera. La pareja estaba en la cocina, el aroma de café de olla flotando en el aire, la rutina de una vida entera. Julio César, que vivía lejos, llamó para decir que estaba en Guadalajara por negocios y pasaría por Coyoacán para firmar los papeles de remodelación de la casa, un pretexto que había estado usando durante meses. Don Ramón sintió un escalofrío en la espalda, un presentimiento que la fe de doña Elena intentó apaciguar. «Es tu hijo, corazón. Quiere protegernos», dijo ella. Pero su mirada era de preocupación, pues la madre siente el peligro en el aire antes de que se manifieste. El viejo sastre solo negó con la cabeza. Las arrugas de preocupación más profundas, la sensación de que algo estaba terriblemente mal flotando sobre ellos como una nube oscura. La trampa fue montada con frialdad profesional. Julio César llegó puntualmente, vistiendo ropa cara y hablando por celular sobre millones y negocios inmobiliarios en Polanco, un mundo que parecía a miles de kilómetros de distancia de la sencillez de sus padres. No besó a su madre ni preguntó por su padre. Solo extendió el portafolio de documentos apurado, alegando que necesitaba tomar un avión a Monterrey. «La firma es aquí y aquí, padrecito. Es el seguro que hicimos para la remodelación, por si algo pasa», mintió con la facilidad de un actor. Don Ramón, confiando ciegamente en el mijo que había criado y bajo la presión de la urgencia forjada, tomó la pluma. Lo que don Ramón firmó bajo la rúbrica de seguridad financiera para los padres era en realidad la transferencia total de la propiedad de la casa a nombre de Julio César y la revocación de cualquier cláusula de protección que pudiera impedir la venta. La crueldad no estaba en el papel, sino en la traición de la confianza incondicional. Usó el amor ciego de sus padres como arma. Doña Elena se quedó de pie, inquieta, el collar de la Virgen de Guadalupe en sus manos, sintiendo la energía pesada de ese momento. «No te preocupes, madrecita», dijo Julio César, besándole la frente apresuradamente. «Están seguros ahora. Van a tener una vida mejor». El cinismo de sus palabras solo se revelaría la noche siguiente, bajo la lluvia de noviembre. El desencadenamiento total vino cuando Julio César regresó, no con regalos o cariño, sino con el tono de un capataz. La humillación de ser llamado viejo estorbo en su propia casa, el santuario que él había construido con tanto sudor, fue la herida más profunda.
Don Ramón sintió que la sangre le subía a la cabeza, una rabia que no sentía desde hacía décadas, la rabia del trabajador honesto siendo robado por quien debería protegerlo. La traición de Julio César era la negación de todos los valores que él había intentado inculcar. El dolor de doña Elena era físico. Cayó en sollozos, no por perder la casa, sino por perder el alma de su hijo. «Por el amor de Dios, Julio César, ¿cómo pudiste?», lloró abrazando la única foto del hijo que le quedaba. La madre, que siempre encontraba consuelo en la fe, se sentía ahora abandonada incluso por Dios. La escena de la expulsión bajo la lluvia implacable de Coyoacán fue un acto de violencia moral, un descarte brutal. El rosario de Elena cayó al suelo de ladrillos fríos y se rompió, un símbolo de la desesperación y de la pérdida de la protección divina en ese instante. El sonido del vidrio, quebrando el silencio de la noche, fue el sonido de sus corazones rotos. La salida bajo la lluvia, cargando solo la caja de metal y 2 maletas viejas, fue la imagen de la vulnerabilidad extrema. Eran 2 almas perdidas en la oscuridad, 2 abuelos rechazados por su única prole. Don Ramón sostuvo a Elena, su fuerza de voluntad, lo único que los mantenía en pie. Miró la imagen de la Virgen de Guadalupe en la fachada de la parroquia de la esquina, a quien siempre fue devoto, e hizo una oración silenciosa, no de súplica, sino de exigencia. Exigía que la ley del retorno se pusiera en práctica. La fe no lo abandonaría, aunque el mundo lo hubiera hecho. La visión de la casa, con las luces apagadas, el portón de hierro cerrándose detrás de ellos, fue la despedida más amarga. No solo fueron expulsados, fueron borrados de la vida del hijo, hechos invisibles por su propia carne y sangre. El peso del abandono no era el frío de la noche, sino la certeza de que habían fallado en criar a un hombre de bien. La injusticia era clara y repugnante. El sacrificio de una vida entera fue usado como munición contra ellos. La indignación era el único sentimiento que le quedaba a don Ramón, un fuego frío que le impedía desmoronarse. Caminaron por las calles mojadas de Coyoacán hasta la casa de doña Chela, la única luz de esperanza en la oscuridad de esa noche fría. El acto final de crueldad de Julio César fue cerrar la ventana con fuerza, un sonido seco que selló el destino. La justicia humana había fallado, pero el viejo sastre de Oaxaca sabía que la justicia divina es implacable y que la vida, con el favor de Dios, siempre da vueltas. Agarró la mano de doña Elena y el dolor se transformó en determinación. La dignidad era la única cosa que no podían robarles, y sería su arma más fuerte en la batalla que estaba por venir. El impacto de la injusticia fue un knockout lento y doloroso. En la mañana siguiente, en la modesta sala de doña Chela, la amiga solidaria intentaba calentar a la pareja con un atole de vainilla y un pedazo de pan dulce fresco. Pero don Ramón y doña Elena no podían comer. El sabor de la traición era más amargo que el café frío. Don Ramón estaba sentado, cabizbajo, las manos que cosían la vida entera ahora inmóviles en sus rodillas. No lloraba, pero su silencio era más ruidoso que cualquier grito, la imagen del dolor contenido de un hombre que perdió todo, menos el orgullo. La casa de doña Chela era un puerto seguro, pero no podía llenar el vacío dejado por la pérdida del hogar, y peor aún, del hijo. Doña Elena, por su parte, estaba frágil. Acostada en el sofá, sostenía la caja de metal oxidada como si fuera un recién nacido, su última conexión con el pasado que había intentado proteger. Sollozaba en voz baja, repitiendo la misma frase en voz baja. «¡Qué barbaridad, mi vida! ¿Qué hicimos mal?» Su dolor no era solo por el abandono, sino por la vergüenza. Temía el juicio de la comunidad de Coyoacán, la humillación de tener un hijo que se había transformado en un monstruo de avaricia. Sentía que su sacrificio, su devoción a la Virgen de Guadalupe, todo había sido en vano, y la sensación de culpa la consumía lentamente.
El ambiente de la casa de doña Chela reflejaba el dolor, pero también la solidaridad latina. Las paredes coloridas, típicas de la Ciudad de México, parecían haber perdido el brillo, pero el calor humano de la vecina era el único consuelo. Doña Chela se sentó junto a Elena, se quitó el rosario del cuello y comenzó a rezar. La voz baja, pero firme, una oración de consuelo. Dios lo ve todo, comadre. La ley del retorno no falla, aseguraba, reafirmando la fe en la justicia divina que el público tanto necesitaba oír. La comunidad era el ángel protector inesperado, el grupo de apoyo que validaba el dolor de la pareja y condenaba la actitud de Julio César. Don Ramón finalmente rompió el silencio, su voz ronca de dolor. Fui un tonto, Elena. Confié en él, en mi mijo. Vendí la herencia de mi padre en Oaxaca para que él pudiera estudiar. Me conformaba con ser un albañil en el rancho para que él no lo fuera. Y él me paga así, quitándome mi techo y mi dignidad. Golpeó la mesa con el puño, no de rabia, sino de frustración contra su propia ingenuidad. La culpa era una carga pesada, pero era la prueba de que había amado demasiado. Un sacrificio que ahora necesitaba ser validado por la justicia. Se sentía invisible. Un hombre que perdió su utilidad y su propósito. El miedo de doña Elena a una confrontación legal era el gran obstáculo emocional. Temía que la pelea pública destruyera lo que quedaba del nombre de la familia y que la vergüenza matara a don Ramón. No vayamos al tribunal, Ramón, no lo expongas. Deja que Dios se encargue, le suplicaba. Pero el viejo sastre sabía que la justicia necesitaba una pequeña ayuda. No podía aceptar la derrota moral. Necesitaba algo más que oraciones. Necesitaba un acto de redención, una prueba de que su sacrificio valió la pena. El silencio del teléfono era otra tortura. Julio César no llamó, no se arrepintió, no dio noticias. Estaba ocupado vendiendo la casa, borrando el pasado y el hogar de sus padres, como si fueran un error a corregir. Don Ramón intentó hablar con él, pero la línea caía. El rechazo era claro. La humillación social era palpable. Los vecinos, aunque solidarios, miraban a la pareja con lástima, y esa lástima hería la dignidad de don Ramón más que el golpe de Julio César. Era el retrato del anciano abandonado, cuyo miedo se convirtió en la más cruel de las realidades. En medio de la noche, don Ramón se despertó y vio a doña Elena de rodillas, rezando junto a la cama, la imagen de la Virgen de Guadalupe en sus manos, la única luz en la oscuridad del cuarto. Murmuraba la oración del rosario, pidiendo perdón a Dios por su hijo y por su propia falta de fuerza. Dios, no lo abandones, aunque él nos haya abandonado. Susurraba. El dolor en su voz era insoportable. La visión de la fe inquebrantable de su madrecita fue la chispa que encendió la determinación en don Ramón. Ya no podía permitirse el lujo de sentirse culpable. Necesitaba luchar por ella, por su dignidad y por el honor de su familia. Se levantó y fue a la caja de metal. El objeto era pequeño, pero representaba toda su vida, la suma de sus recuerdos. La caja estaba fría y olía a humedad, la prueba del tiempo y del olvido. La tomó, la textura áspera del metal en sus manos, y pensó en su padre, el campesino de Oaxaca, que le enseñó el valor de la honestidad. Sintió que la respuesta, la llave para el giro, estaba allí, guardada entre los recuerdos. Si Dios quiere, murmuró mirando la caja, la verdad saldrá a la luz. La lucha por la casa no sería por dinero, sino por justicia y dignidad. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. ¿Qué onda? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? El dilema emocional era la línea tenue entre la justicia y el perdón. Don Ramón sabía que, si ganaba en la justicia, expondría al hijo a la vergüenza pública,
pero si perdonaba, estaría validando la crueldad y la avaricia de Julio César. La decisión era difícil, pero miró a doña Elena, que dormía con el rostro marcado por las lágrimas, y supo que la dignidad de ella valía más que el perdón al hijo ingrato. La ley del retorno necesitaba cumplirse, pero de una forma que restaurara la fe, no que la destruyera. La caja de metal era su única esperanza. La consecuencia más grave del abandono no fue la pérdida material, sino la espiritual. El altar familiar que doña Elena mantenía encendido en la vieja casona de Coyoacán estaba ahora oscuro, su fe tambaleándose. Pero la presencia de doña Chela, que hacía hincapié en servirles arepas en el desayuno, un platillo que les recordaba a los amigos de Colombia y la vastedad de la comunidad latina, era un bálsamo. El amor y la solidaridad de la vecindad eran la prueba de que la bondad aún existía. La injusticia era el catalizador y la caja de metal el secreto. La decisión final de don Ramón llegó en una tarde de sol débil, mientras arreglaba una silla para doña Chela, volviendo a ejercer su profesión de sastre con sus manos. El trabajo manual, la rutina sencilla, lo trajo de vuelta a la realidad. Él era un hombre honrado, y la honra debía ser defendida. No dejaría que el hijo ganara por la maldad. Tomó la caja de metal y la abrió, no para llorar el pasado, sino para encontrar el arma para el futuro. No quería la prisión de Julio César, pero quería que sintiera el peso de su propia ingratitud. La justicia poética era el único final aceptable. La pérdida de todo hizo que don Ramón y doña Elena se unieran aún más. Se convirtieron en un solo corazón en el dolor, y la dignidad era su único patrimonio. Se miraron, una mirada de complicidad y dolor compartido, y supieron que el camino sería largo, pero que lo harían juntos. La lección era clara. La familia de sangre puede traicionar, pero la familia de corazón, la comunidad, jamás abandona. La caja de metal estaba abierta y el secreto a la espera de ser revelado. Don Ramón llevó la caja de metal oxidada al pequeño patio de doña Chela, donde el sol de la tarde finalmente logró atravesar las nubes, iluminando el objeto olvidado. La abrió con cuidado. El crujido del metal antiguo resonando en el silencio, un sonido de misterio y revelación. Dentro había un puñado de objetos sencillos, fotos amarillentas, un rosario roto, el mismo que cayó al suelo, una medalla de San Miguel Arcángel y, lo más importante de todo, un viejo cuaderno de recortes de pasta dura. Este cuaderno, que parecía inofensivo, era el arma secreta de don Ramón, un objeto que guardaba por sentimentalismo, pero que ahora se revelaba la llave para la justicia. El cuaderno de recortes, que doña Elena insistió en llevar en medio de la confusión de la expulsión, contenía artículos de periódico antiguos. Don Ramón hojeó las páginas con las manos temblorosas, revisando la historia de su vida. Recortes sobre la llegada del hijo, la inauguración de su sastrería y, en medio de todo, una serie de noticias sobre el gran y devastador terremoto de la Ciudad de México en 1985. Él y Elena habían sobrevivido por poco. Recordaba que en esa época su padre, el campesino de Oaxaca, le había enviado una carta, pero la tristeza y el caos post-terremoto le impidieron leerla con la debida atención. La carta estaba allí, doblada y amarillenta, guardada en la última página del cuaderno. Con el corazón palpitante, don Ramón desdobló la carta. El papel era frágil y la tinta estaba desvanecida, pero el mensaje era claro, escrito a mano por su padre, ya fallecido. Era una carta de perdón y gratitud, donde el padre reconocía el sacrificio de don Ramón y le pedía que nunca se olvidara del valor de la familia y de la tierra. El cuaderno de recortes era la pista, y la carta el descubrimiento más importante.
En ella, el padre revelaba haber contratado un seguro de vida antiguo y robusto, firmado en 1984, en la época en que se mudaron a Coyoacán, para proteger el futuro de Elena y del inmueble familiar. La cláusula crucial estaba en la póliza adjunta a la carta. El seguro de vida, hecho a nombre de doña Elena, estaba ligado a un anexo de protección que prohibía la venta de la casa por un periodo de 40 años después de la muerte del padre de don Ramón, a menos que ambos padres, don Ramón y Elena, firmaran un documento específico de renuncia a esa cláusula. El inmueble no podía ser transferido al nombre de Julio César sin esa formalidad. La revelación golpeó a don Ramón con la fuerza de un trueno. La transferencia de la casa, hecha por Julio César bajo el pretexto de seguridad financiera, era legalmente inválida, pues nunca firmaron el anexo de renuncia a la cláusula de 40 años. El hijo no era el dueño legal de la casa. La alegría del descubrimiento se mezcló con la indignación. La carta no era solo un testamento de amor del padre, sino la prueba de que la avaricia de Julio César había tropezado con un secreto antiguo. El seguro de vida, contratado con una gran aseguradora en Guadalajara, era el valor de su dignidad, un dinero escondido que nunca supieron que existía y que ahora les daba seguridad material y legal. La riqueza no estaba en la casa, sino en el amor de la familia. La fe de doña Elena fue recompensada, la justicia divina se había manifestado a través del cuidado y la previsión de un abuelo. Don Ramón corrió a mostrar la carta y la póliza a doña Elena, que estaba en la cocina, preparando un caldo de pollo para la cena. La visión de la carta hizo que las lágrimas de Elena volvieran, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Lo sabía Ramón, sabía que Dios no nos abandonaría, exclamó, abrazando la carta con devoción. Ella había insistido en llevar la caja, guiada por una intuición que el corazón de madre jamás pierde. El rosario roto, el objeto quebrado, se había convertido en un símbolo de justicia restaurada. La pareja de ancianos sabía que la batalla legal sería dolorosa, pero tenían el arma perfecta, el secreto que desenmascararía la crueldad del hijo. El cuaderno de recortes no era solo un álbum de recuerdos, sino un testamento de amor y providencia. El plan de Julio César de vender la casa y quedarse con la ganancia estaba arruinado, y el giro de justicia estaba a punto de suceder. La esperanza renacía en Coyoacán, bajo la mirada vigilante de la Virgen de Guadalupe. La humillación estaba a punto de transformarse en victoria moral y dignidad. El descubrimiento de la póliza de seguro no era solo sobre dinero, sino sobre el rescate de la honra de don Ramón. Ya no era el viejo tonto engañado, sino el hombre provisto por el amor de su padre. La vida le había quitado la casa, pero le devolvió la dignidad y la seguridad financiera. El villano estaba a punto de ser castigado por su propia avaricia, y la ley del retorno estaba en plena ejecución. La escena estaba montada para la confrontación final, donde el amor del padre sería la espada de don Ramón. El descubrimiento del seguro de vida y la cláusula protectora no le dio a don Ramón y doña Elena solo un motivo para luchar, sino la fuerza moral necesaria. Don Ramón, con la ayuda de doña Chela, que insistió en acompañarlo, buscó un abogado de confianza en la colonia Roma, el barrio de abogados de la Ciudad de México. Contó la historia de la traición del hijo, la venta del terreno en Oaxaca, la expulsión bajo la lluvia y el descubrimiento del anexo de la póliza. El abogado, doctor Javier Torres, un hombre joven, pero con un fuerte sentido de la justicia social, se indignó con la crueldad de Julio César. La causa ya no era solo legal, era moral, y aceptó el caso pro bono, movido por la fe y la justicia. La escalada de la tensión fue inmediata. El doctor Torres interpuso un amparo para suspender la venta de la casa en Coyoacán, alegando fraude y la existencia de una cláusula de protección.
Julio César recibió la citación en su oficina de lujo y se puso furioso. Intentó llamar a su padre no para pedir perdón, sino para amenazarlo. «Si haces esto, viejito, acabo contigo. La casa será mía y volverán a la pobreza de Oaxaca», gritó. Pero don Ramón, fortalecido por la fe y la verdad, respondió con dignidad. «Ya me quitaste todo, mijo. Ahora solo quiero lo justo, y la justicia no es tuya», dijo colgando el teléfono. El giro estaba en pleno desarrollo. La póliza de seguro de vida, ligada al anexo de protección del inmueble familiar, probaba que la transferencia de la casa a nombre de Julio César era legalmente nula. Había fraudado los documentos, pero no la voluntad de su abuelo. La ley del retorno estaba en acción, castigando la avaricia del hijo con la pérdida de todo lo que anhelaba. El objeto simbólico, la póliza encontrada en el cuaderno de recortes, era el catalizador que restauraba la dignidad de la pareja de ancianos y exponía la maldad del hijo. Doña Elena estaba más tranquila. El dinero escondido del seguro les daba seguridad material, pero la justicia legal les daba la paz mental. Seguía rezando el rosario, pero ahora sus plegarias eran de gratitud. Miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe y sentía que el milagro de la justicia estaba sucediendo. No quería la casa de vuelta, pero quería la venganza moral contra el hijo ingrato, una lección que jamás olvidaría. La confrontación final en el tribunal sería su catarsis, la oportunidad de probar que el amor de sus padres no había sido en vano. Julio César, arrogante, estaba seguro de que ganaría. Tenía el dinero y los abogados más caros de Polanco y subestimó la fuerza de la verdad y la dignidad de sus padres. Creía que don Ramón y doña Elena eran viejos tontos, incapaces de luchar. No contaba con la lealtad de doña Chela, que testificaría a su favor, ni con la fuerza del doctor Javier Torres, que transformó el caso en un símbolo de justicia social contra la ingratitud de los hijos. El tribunal sería el escenario de su humillación. La tensión aumentó el día de la audiencia. Don Ramón se puso su mejor traje, la última pieza que él cosió, y caminó hacia el tribunal con la cabeza en alto, acompañado de doña Elena y doña Chela. Ya no era el anciano abandonado, sino el guerrero de la dignidad. La escena del juicio, el hijo y el padre frente a frente, era el clímax de la tragedia familiar, la ruptura de todos los lazos sagrados. El clímax estaba cerca. El plan de don Ramón no era solo probar el fraude, sino usar la justicia para darle una lección de moral inolvidable a Julio César. No quería que el hijo fuera a prisión, pero quería que sintiera el peso de su ingratitud. El giro de justicia no sería solo la victoria legal, sino la redención espiritual del viejo sastre. El tribunal estaba lleno de vecinos de Coyoacán que vinieron a presenciar la ley del retorno en acción. La voz de don Ramón en el tribunal, embargada pero firme, contaba la historia del sacrificio y la traición, emocionando a todos, incluido el juez. Reveló la póliza, el anexo y el fraude, probando que el hijo no era el dueño de la casa. La expresión de Julio César cambió de arrogancia a desesperación. El castillo de su ambición se estaba desmoronando. La victoria de don Ramón era clara, pero el verdadero giro de justicia aún estaba por venir. El tribunal estaba en silencio absoluto. Julio César presenciaba pálido mientras el doctor Javier Torres presentaba la póliza de seguro y la cláusula de protección del inmueble, probando que la transferencia de la casa, hecha bajo el pretexto de seguridad financiera, era un fraude legal. El juez, visiblemente emocionado con el testimonio de doña Elena y don Ramón, declaró la posesión de Julio César nula e inválida. La casa, el hogar de una vida entera, volvía legalmente a nombre de los padres. El público, formado por vecinos de Coyoacán y amigos de doña Chela, soltó un suspiro colectivo de alivio y satisfacción moral.
La justicia divina había usado la justicia humana para castigar el mal, pero la verdadera escena decisiva vino después. El juez preguntó a don Ramón cuál era su petición, si deseaba la prisión del hijo por fraude. Julio César imploró, la máscara de arrogancia cayendo, y el público esperaba la venganza total. El viejo sastre, con los ojos fijos en su hijo, negó con la cabeza. No quería la destrucción de Julio César, sino su redención. Tomó el rosario roto de doña Elena, un símbolo de su dolor, y comenzó a hablar con una voz de autoridad moral que silenció al tribunal. No quiero la prisión de mi hijo, quiero que pague el precio del abandono, pero no con la libertad, sino con la dignidad. La petición de don Ramón fue la estocada final, la justicia poética perfecta. Exijo que Julio César pague el valor justo de la casa en 30 días, no para mi ganancia, sino para donarlo a una institución de caridad para ancianos que viven en las calles de la Ciudad de México, aquellos que, como nosotros, fueron abandonados. Debe pagar el precio de su avaricia con la caridad. El juez y el público quedaron impactados por la nobleza de la petición. El castigo era claro. Julio César sería forzado a vender la casa para cubrir la suma estipulada, perdiendo todo lo que anhelaba, y la caridad sería la prueba de que el amor de los padres era mayor que su propia avaricia. Julio César, humillado, fue confrontado con las consecuencias de su maldad. Se dio cuenta de que había perdido la casa, la fortuna y, lo más importante, la dignidad. Intentó argumentar, pero el juez, sin dudar, aceptó la petición de don Ramón, decretando la venta inmediata de la casa y la destinación de los fondos a la institución de caridad. La victoria moral de don Ramón era completa. No solo probó su posesión legal, sino que también demostró al hijo el verdadero significado del sacrificio y la honra. El villano fue castigado por su propia avaricia, y la esperanza renació en el corazón de todos. Doña Elena sostuvo el rosario roto y sonrió, las lágrimas de dolor transformadas en lágrimas de alivio. El plan de don Ramón era la redención por la que ella tanto oraba. Habían perdido un hijo por la ambición, pero habían ganado la dignidad y el respeto de la comunidad. El tribunal, que un día fue el escenario de la traición, se convirtió en el escenario de la justicia poética. La Virgen de Guadalupe había atendido sus plegarias, no con la destrucción del hijo, sino con la restauración de la honra de los padres. El final del drama fue sereno y redentor. Julio César, forzado por la decisión judicial, vendió la casa en Coyoacán y entregó la suma estipulada a la institución de caridad, cumpliendo la exigencia de su padre. No buscó a sus padres. La vergüenza y la avaricia aún eran mayores que el remordimiento, pero sintió el peso de su ingratitud. Don Ramón y doña Elena, con el dinero del seguro de vida, el dinero escondido que el abuelo dejó, y la ayuda de la comunidad, compraron una casa más pequeña, más acogedora, en el mismo barrio, a pocas cuadras de la plaza central y la parroquia. Recuperaron la dignidad y el respeto, probando que el amor y la justicia prevalecen sobre la avaricia. La escena final es de esperanza y paz. La pareja está sentada en el zaguán de su nueva casa, tomando un cafecito con doña Chela. El sol de la mañana brilla y el olor a tortillas siendo hechas por Elena llena el aire. Sonríen, el dolor todavía estaba allí, pero la paz había regresado. El sacrificio de una vida entera no había sido en vano, y la ley del retorno se cumplió. No perdonaron la actitud de Julio César, pero encontraron la paz en la retribución moral, dándose cuenta de que perdieron un hijo por la ambición, pero ganaron la lealtad de la comunidad. La vida, con el favor de Dios, dio una vuelta completa. La moral final de la historia resonaba en los corazones del público. La verdadera herencia de una vida no es lo que se acumula, sino lo que se construye en términos de dignidad y amor.
El precio del abandono es siempre la pérdida del respeto y de la propia alma. Don Ramón y doña Elena probaron que la fe y la honra son más poderosas que la avaricia y la traición. No se volvieron ricos, pero recuperaron lo que era más valioso, la paz mental. Eran la prueba de que la justicia divina no falla y que el amor siempre encuentra un camino, incluso en medio de la oscuridad. ¡Qué padre! El final era feliz, redentor y merecido. Si valoras a tus padres y crees en la justicia divina, deja tu comentario y comparte este mensaje. Escribe amén en los comentarios si crees que Dios nunca abandona a sus hijos. El viejo sastre miró al cielo y sonrió. Había perdido al hijo, pero se había ganado a sí mismo, a su esposa y su dignidad. La vida en Coyoacán volvía a su rutina, con el olor a atole y la esperanza renovada. La historia de don Ramón y doña Elena era la prueba de que la vida siempre recompensa a quien ama de verdad y que, al final, el amor siempre vence. La jornada del abandono a la redención estaba completa.